La voz de mi padre atravesó la ceremonia como una cuchilla. Tammy, ya no es parte de esta familia. 300 SALS de la Marina estaban a punto de demostrarle que se equivocaba. Pero déjenme llevarlos de vuelta a donde todo comenzó, de pie en esa puerta, escuchando al hombre que se suponía que me amaba borrarme con una risa. Me quedé afuera escuchando el eco de la voz de mi padre desde adentro. Antes de verlo, se reía, esa risa que llena una habitación cuando todo parece estar en su lugar. Alguien mencionó mi nombre y él respondió sin dudarlo. Tammy, ya no es de esta familia. No las gritó. Fueron palabras tranquilas, normales, y eso las hizo aún más dolorosas. Durante años, me dije a mí misma que el silencio era gracia, que si me esforzaba más, tenía paciencia y seguía demostrando mi valía, algún día lo notarían. Pero en ese momento, parada afuera del lugar que una vez llamé hogar, finalmente comprendí. No era invisible por accidente. Me habían borrado a propósito. Algo dentro de mí cambió silenciosamente, con firmeza. No rogaría, ni daría explicaciones. No esta vez. Pensaron que me quedaría parada en la puerta, olvidada. No tenían idea de lo que Tammy Caldwell estaba a punto de cruzar. Solía pensar que el olvido era algo con lo que uno podía aprender a vivir. Pero esa mañana, afuera de la base naval de Charleston, cuando el guardia dijo que mi nombre no estaba en la lista, sentí el escozor de una vieja herida reabrirse, como si hubiera estado esperando ese momento preciso. Me quedé quieto, con una bolsa de cuero en la mano, mientras lo repetía, cortés pero firme. El aire olía a sal y acero del río Cooper. Dentro del salón, podía oír a la banda de música calentándose, estallidos de risa, el leve tintineo de las copas. Honraban a mi padre, el capitán Robert Caldwell, leyenda del astillero naval de Charleston, y a mi hermano, el teniente comandante Mark Caldwell, orgulloso heredero de ese legado. ¿Yo? Ni en la lista, ni en los discursos, ni siquiera en la historia. A través del cristal, vi a mi padre estrechando manos, con una postura impecable, un orgullo inconfundible. Cuando sus ojos se dirigieron hacia la puerta, me pasaron por alto como si fuera parte del reflejo, no de la habitación. Detrás de él, Mark sonreía bajo las luces, rodeado de fotos tituladas, Los hombres Caldwell que sirvieron. Una vez más, yo era el hueco en su retrato familiar. Miré la identificación de la Marina que tenía en la mano, las letras reflejaban el sol como una protesta silenciosa. No supliqué. No di explicaciones. Simplemente respiré hondo y dije en voz baja, quizás nunca supieron en quién me convertí. Entonces me di la vuelta, no para irme, sino para regresar a mi manera. La casa donde crecí se encontraba junto al río Cooper, una casa blanca de 2 pisos con amplios ventanales y pisos que transmitían el sonido de cada paso. Cada mañana empezaba igual, con el ritmo nítido de las botas de mi padre contra la madera. Vivía con disciplina, respiraba con deber y nos crió con un solo credo. Los hombres de Caldwell nunca se doblegan. Hombres. La palabra siempre estaba ahí, como una pared. Incluso de niño, entendí que era una excepción, no un heredero. Mientras Mark corría por el patio con sus maquetas de barcos de guerra, yo estaba sentada en los escalones del porche con uno de los viejos manuales de estrategia de papá, trazando patrones en mapas descoloridos. Me gustaba descifrar cosas, ver lo que otros pasaban por alto. Cuando tenía 16 años, llevó a Mark a la base naval por primera vez y lo presentó como el siguiente oficial. Me quedé junto a mi madre con un sencillo vestido blanco. Cuando añadió, casi con amabilidad, es inteligente, pero no está hecha para el mando, no fue solo un comentario. Fue un veredicto. Desde entonces, aprendí a evitar las reuniones, a salir del encuadre cuando la cámara disparaba. Mi madre susurraba que no tenía mala intención, pero las heridas involuntarias aún dejan cicatrices. A los 22 años, cuando Mark recibió su carta de aceptación de la academia, el barrio estalló en festejos. Banderas por todas partes, barbacoas, brindis. Esa misma semana, abrí un correo electrónico del Comando de Inteligencia Naval ofreciéndome un puesto. No se lo dije a mi padre. En lugar de eso, le dejé una nota. Yo también me alisto a la Marina. No me contestó. La mañana que me fui, él se quedó en el porche, con los brazos cruzados, y solo dijo, no pierdas el tiempo tras un biombo, Tammy. No lo hice. Simplemente elegí otro campo de batalla. Washington no olía a océano, pero sí tenía la misma carga de orden. Los primeros años en inteligencia naval fueron largos y estériles, habitaciones sin ventanas, filas de monitores y conversaciones codificadas en mis auriculares. Mi trabajo consistía en analizar el comportamiento electrónico, rastreando embarcaciones desconocidas a lo largo de kilómetros de mar abierto. Lo llamaban trabajo de oficina, pero una orden errónea podía hundir un barco. Una señal ignorada podía costar vidas. En mi 4.º año,
me asignaron a la Operación Corriente Profunda, una misión clasificada más allá de los niveles de autorización que la mayoría de los oficiales jamás verían. Nuestros analistas habían interceptado una cadena de frecuencias distorsionadas vinculada a un equipo SEAL desaparecido frente a la costa somalí. Permanecí en mi puesto 39 horas seguidas, con la vista fija en el pulso del radar, hasta que encontré la fuente de la interferencia. Al redirigir la señal, se restableció la comunicación. En 17 minutos, los rescataron. El informe mencionaba al coordinador bajo una sola palabra: espectro. 3 meses después, llegó una carta. Sin remitente, solo letra militar. Quienquiera que seas, Spectre, nos salvaste a todos. Doblé la nota con cuidado y la guardé bajo llave junto con el resto de mis victorias no mencionadas. Esa noche, llamé a mi madre. Me preguntó cómo estaba y luego mencionó que mi padre estaba orgulloso de Mark. Pronto saldría en el periódico local. Sonreí a la ventana, viendo cómo la bandera se movía con el viento nocturno. Lo sé, dije. Nada más. Había salvado a personas que jamás sabrían mi nombre y perdí mi lugar en la única historia que se suponía me incluiría. Más tarde, volví a abrir la carta, leyendo las palabras bajo la lámpara del escritorio. El broche plateado de mi uniforme reflejó la luz, un tenue reflejo en mi pecho. Quizás el mundo no tenga que verme, susurré. Pero algún día tendrán que enfrentarme. Habían pasado 4 años desde la última vez que vi Charleston cuando llegó la carta de mi madre, cuidadosamente doblada y sellada en silenciosa desobediencia. Escribió que mi padre se sentiría honrado, que Mark estaría a su lado, y luego añadió con su letra más pequeña y familiar: si vienes, por favor, no digas nada que pueda molestarlo. Debí de leer esa frase una docena de veces. Sonaba como cada cena de domingo que había presenciado. Cada llamada telefónica que terminaba antes de que pudiera terminar una frase. No lo molestes. Las palabras que construyeron los muros de nuestra casa. Doblé la carta, la puse sobre el salpicadero y miré el río Cooper. La luz del sol se esparcía por la superficie como fragmentos de cristal, demasiado brillante para contemplarla durante mucho tiempo. En algún lugar más allá del agua estaba la casa donde mi padre aún se despertaba antes del amanecer, enderezaba la bandera en el porche y hacía que el mundo entero se pusiera firme. Al entrar en la entrada, fue como entrar en una fotografía. La misma pintura blanca descascarada, la misma bandera perfectamente inclinada hacia la calle, el mismo silencio tan denso que te oprimía el pecho. Dentro, el aire olía a pulimento y madera vieja. Mi madre abrió la puerta primero. Sonrió al abrazarme, el aroma de su perfume era tenue y familiar. Entonces vi a Mark. Estaba sentado en el sofá como si perteneciera a ese lugar, tranquilo, seguro, bajo el sol dorado. Su sonrisa se desvaneció levemente al verme. Tammy, Merritt, ¿sigues trabajando con ordenadores? Algo así, dije, manteniendo la voz firme. Su risa era débil, nerviosa. No podía mirarme directamente a los ojos. Para él, yo era la sombra que le recordaba lo fácil que era ser favorecido cuando alguien más se mantenía oculto. Entonces llegó mi padre, saliendo de su estudio. Incluso en casa, llevaba su uniforme, cada pliegue perfecto. Su mirada me golpeó como un viento frío. No me dijiste que vendrías. No me invitaste, respondí. Ni se inmutó, solo se ajustó los puños y se giró hacia mi hermano. Mañana es un gran día para los hombres de Caldwell. Puedes sentarte con tu madre. Esa frase, los hombres de Caldwell, fue más áspera que cualquier insulto. Asentí y me di la vuelta. Esa noche, yací en mi antigua habitación mirando al techo. Podía oírlos reír abajo, esa calidez espontánea que nunca había alcanzado del todo. En algún lugar de la oscuridad, tomé una decisión. Mañana, no me sentaría con mi madre. Me quedaría donde pertenecía. La mañana de la ceremonia llegó fresca y despejada. Conduje solo hasta la base, con las ventanillas bajadas, mientras Charleston se extendía a mi alrededor. El mismo río, el mismo puente, la misma sensación de volver a casa, a un lugar que nunca me quiso. Aparqué cerca de la puerta, viendo entrar a las familias con sus mejores galas. Mi padre y mi hermano ya habían entrado. Casi podía sentirlo, ese orgullo familiar que resonaba a través de los años. Cuando por fin salí, el viento olía a sal y aceite, cargado de recuerdos. El oficial de seguridad levantó la vista de su portapapeles. ¿Nombre, señora? Caldwell. Tammy Caldwell. Frunció el ceño. Disculpe, no lo veo aquí. Las palabras me resultaron suaves, pero familiares. Sonreí, no a él, sino a la ironía que me invadía. La voz de mi padre resonó por los altavoces. Por los hombres de servicio de Caldwell. Un coro de copas tintineó y se oyeron risas. La puerta se abrió para los demás y luego se cerró con un crujido de hierro.
Si esa era la línea que separaba su mundo del mío, sabía que era hora de cruzarla. De vuelta en el coche, abrí el maletero. Dentro estaba mi uniforme blanco, perfectamente planchado, con la caja azul marino a su lado. Levant la tapa. 3 estrellas plateadas brillaban frías bajo la luz. Al abotonar la chaqueta, sentí cada puntada como un pulso bajo la piel. Esto no era un disfraz. Era una verdad que me había ganado en silencio. Saqué una pequeña moneda de plata, con los bordes desgastados y lisos. Para Spectre, no salvaste todos. La prendí de mi uniforme y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la hija olvidada. Era la Contralmirante Tammy Caldwell, de la Marina de los Estados Unidos. Al llegar de nuevo a la puerta, le mostré mi identificación. Contralmirante Caldwell. Procediendo a la ceremonia. El oficial se puso rígido y encendió la radio. Entendido. El Contralmirante Caldwell entra. La banda cambió a Anclas fuera, mientras yo pasaba. Mis pasos seguían el ritmo. No estaba entrando en su historia. Estaba recuperando la mía. El salón resplandecía dorado bajo las filas de banderas. En el centro, una pancarta decía, honrando el legado del servicio naval de Caldwell. Mi padre, de pie en el podio, con voz imponente y orgullosa, dijo, durante generaciones, los hombres de Caldwell han servido con coraje y valor. Los aplausos atronaron al oír esa palabra. Hombres. Entré en la luz, la plata de mis hombros reflejó el resplandor. El anfitrión se giró, tartamudeando. Almirante. Todas las conversaciones se silenciaron mientras caminaba por el pasillo. Entonces, desde la derecha, un hombre se levantó, con el rostro marcado por cicatrices, la mandíbula cuadrada y la mirada de reconocimiento. Contralmirante Caldwell, señora. Las sillas rechinaron al unísono. 300 Navy SEALs permanecieron de pie, saludando. El sonido fue una oleada de acero y reverencia que hizo temblar las paredes. Contralmirante Caldwell, primera fila. Mi padre se quedó paralizado a mitad del brindis, con la copa temblando en la mano. Mi madre se apretó el pecho, con los ojos llenos de lágrimas. Mark estaba pálido, sin palabras. Llegué al frente, donde un almirante mayor estaba de pie y asintió. Bienvenido a casa, almirante. Me senté en la primera fila, me quité la gorra y la puse en mi regazo. El silencio volvió a extenderse. Luego volvieron los aplausos, vacilantes, luego rugientes, alzándose como el mar. No miré a mi familia. No hacía falta. Por primera vez, la sala me vio. La justicia, comprendí, no era venganza. Era simplemente permanecer donde antes te negaban a permanecer. Toqué las estrellas plateadas de mi hombro, firmes como el aliento. Intentaron borrarme. Ahora tendrán que recordar. 3 meses después, llegó una carta. Sin remitente, solo letra militar. Quienquiera que seas, Spectre, nos salvaste a todos. Doblé la nota con cuidado y la guardé bajo llave junto con el resto de mis victorias no mencionadas. Esa noche, llamé a mi madre. Me preguntó cómo estaba y luego mencionó que mi padre estaba orgulloso de Mark. Pronto saldría en el periódico local. Sonreí a la ventana, viendo cómo la bandera se movía con el viento nocturno. Lo sé, dije. Nada más. Había salvado a personas que jamás sabrían mi nombre y perdí mi lugar en la única historia que se suponía me incluiría. Más tarde, volví a abrir la carta, leyendo las palabras bajo la lámpara del escritorio. El broche plateado de mi uniforme reflejó la luz, un tenue reflejo en mi pecho. Quizás el mundo no tenga que verme, susurré. Pero algún día tendrán que enfrentarme. Habían pasado 4 años desde la última vez que vi Charleston cuando llegó la carta de mi madre, cuidadosamente doblada y sellada en silenciosa desobediencia. Escribió que mi padre se sentiría honrado, que Mark estaría a su lado, y luego añadió con su letra más pequeña y familiar, si vienes, por favor, no digas nada que pueda molestarlo. Debí de leer esa frase una docena de veces. Sonaba como cada cena de domingo que había presenciado. Cada llamada telefónica que terminaba antes de que pudiera terminar una frase. No lo molestes. Las palabras que construyeron los muros de nuestra casa. Doblé la carta, la puse sobre el salpicadero y miré el río Cooper. La luz del sol se esparcía por la superficie como fragmentos de cristal, demasiado brillante para contemplarla durante mucho tiempo. En algún lugar más allá del agua estaba la casa donde mi padre aún se despertaba antes del amanecer, enderezaba la bandera en el porche y hacía que el mundo entero se pusiera firme. Al entrar en la entrada, fue como entrar en una fotografía. La misma pintura blanca descascarada, la misma bandera perfectamente inclinada hacia la calle, el mismo silencio tan denso que te oprimía el pecho. Dentro, el aire olía a pulimento y madera vieja. Mi madre abrió la puerta primero. Sonrió al abrazarme, el aroma de su perfume era tenue y familiar. Entonces vi a Mark.
Estaba sentado en el sofá como si perteneciera a ese lugar, tranquilo, seguro, bajo el sol dorado. Su sonrisa se desvaneció levemente al verme. Tammy, Mirate, ¿sigues trabajando con ordenadores? Algo así, dije, manteniendo la voz firme. Su risa era débil, nerviosa. No podía mirarme directamente a los ojos. Para él, yo era la sombra que le recordaba lo fácil que era ser favorecido cuando alguien más se mantenía oculto. Entonces llegó mi padre, saliendo de su estudio. Incluso en casa, llevaba su uniforme, cada pliegue perfecto. Su mirada me golpeó como un viento frío. No me dijiste que vendrías. No me invitaste, respondí. Ni se inmutó, solo se ajustó los puños y se giró hacia mi hermano. Mañana es un gran día para los hombres de Caldwell. Puedes sentarte con tu madre. Esa frase, los hombres de Caldwell, fue más áspera que cualquier insulto. Asentí y me di la vuelta. Esa noche, yací en mi antigua habitación mirando al techo. Podía oírlos reír abajo, esa calidez espontánea que nunca había alcanzado del todo. En algún lugar de la oscuridad, tomé una decisión. Mañana, no me sentaría con mi madre. Me quedaría donde pertenecía. La mañana de la ceremonia llegó fresca y despejada. Conduje solo hasta la base, con las ventanillas bajadas, mientras Charleston se extendía a mi alrededor. El mismo río, el mismo puente, la misma sensación de volver a casa, a un lugar que nunca me quiso. Aparqué cerca de la puerta, viendo entrar a las familias con sus mejores galas. Mi padre y mi hermano ya habían entrado. Casi podía sentirlo, ese orgullo familiar que resonaba a través de los años. Cuando por fin salí, el viento olía a sal y aceite, cargado de recuerdos. El oficial de seguridad levantó la vista de su portapapeles. ¿Nombre, señora? Caldwell. Tammy Caldwell. Frunció el ceño. Disculpe, no lo veo aquí. Las palabras me resultaron suaves, pero familiares. Sonreí, no a él, sino a la ironía que me invadía. La voz de mi padre resonó por los altavoces. Por los hombres de servicio de Caldwell. Un coro de copas tintineó y se oyeron risas. La puerta se abrió para los demás y luego se cerró con un crujido de hierro. Si esa era la línea que separaba su mundo del mío, sabía que era hora de cruzarla. De vuelta en el coche, abrí el maletero. Dentro estaba mi uniforme blanco, perfectamente planchado, con la caja azul marino a su lado. Levant la tapa. 3 estrellas plateadas brillaban frías bajo la luz. Al abotonar la chaqueta, sentí cada puntada como un pulso bajo la piel. Esto no era un disfraz. Era una verdad que me había ganado en silencio. Saqué una pequeña moneda de plata, con los bordes desgastados y lisos. Para Spector, no salvaste todos. La prendí de mi uniforme y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la hija olvidada. Era la Contralmirante Tammy Caldwell, de la Marina de los Estados Unidos. Al llegar de nuevo a la puerta, le mostré mi identificación. Contralmirante Caldwell. Procediendo a la ceremonia. El oficial se puso rígido y encendió la radio. Entendido. El Contralmirante Caldwell entra. La banda cambió a Anclas fuera, mientras yo pasaba. Mis pasos seguían el ritmo. No estaba entrando en su historia. Estaba recuperando la mía. El salón resplandecía dorado bajo las filas de banderas. En el centro, una pancarta decía, honrando el legado del servicio naval de Caldwell. Mi padre, de pie en el podio, con voz imponente y orgullosa, dijo, durante generaciones, los hombres de Caldwell han servido con coraje y valor. Los aplausos atronaron al oír esa palabra. Hombres. Entré en la luz, la plata de mis hombros reflejó el resplandor. El anfitrión se giró, tartamudeando. Almirante. Todas las conversaciones se silenciaron mientras caminaba por el pasillo. Entonces, desde la derecha, un hombre se levantó, con el rostro marcado por cicatrices, la mandíbula cuadrada y la mirada de reconocimiento. Contralmirante Caldwell, señora. Las sillas rechinaron al unísono. 300 Navy SEALs permanecieron de pie, saludando. El sonido fue una oleada de acero y reverencia que hizo temblar las paredes. Contralmirante Caldwell, primera fila. Mi padre se quedó paralizado a mitad del brindis, con la copa temblando en la mano. Mi madre se apretó el pecho, con los ojos llenos de lágrimas. Mark estaba pálido, sin palabras. Llegué al frente, donde un almirante mayor estaba de pie y asintió. Bienvenido a casa, almirante. Me senté en la primera fila, me quité la gorra y la puse en mi regazo. El silencio volvió a extenderse. Luego volvieron los aplausos, vacilantes, luego rugientes, alzándose como el mar. No miré a mi familia. No hacía falta. Por primera vez, la sala me vio. La justicia, comprendí, no era venganza. Era simplemente permanecer donde antes te negaban a permanecer. Toqué las estrellas plateadas de mi hombro, firmes como el aliento.
Intentaron borrarme. Ahora tendrán que recordar.